Saludos hispanos de todo el mundo. Les habla Perico de Misión Hispana. A ver, que se nos ha colado por ahí A ver, que se nos había colado por ahí un eco. Bueno, eh, estamos en esta tarde de julio ya un poco calurosa, pero tenemos un programa muy especial que me apetecía mucho hacer y ahora voy a pasar a presentarles a nuestro invitado de hoy. Lo primero, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las cuentas de redes sociales. Bueno, hoy contamos nada más y nada menos que con Emilio Acosta, que es el director de la página de divulgación Venezuela Provincial. Buenas tardes, hermano, ¿cómo estás? Hola hermano, pues encantado, ¿no? De compartir contigo el día de hoy en tu canal de YouTube Misión Hispana y bueno, saludarte de nuevo después de aquella vez que nos vimos en persona en el Escorial, de aquella conferencia que tuvimos allá con los amigos de, ¿cómo es que se llamaban? Eh, Sí, con la asociación que ha creado Agapito Maestre, sí, el periodista Agapito Maestre, que ahora mismo se me acaba de ir el nombre, sí, a me mí vais también a perdonar, se me se fue me que acaba de ir también de la cabeza ahora mismo, pero ahora lo sí, que buscamos. también está Inés Montano, que fue la que me invitó a aquella conferencia y bueno, Sí, ese día nos conocimos y de verdad que fue un placer. fue muy interesante porque fue un encuentro Prensa de hispánica, YouTube. ya me acordé ya. Un Res saludo para Hispánica, ella. correcto, correcto. Res Hispánica, un saludo y gracias por la oportunidad porque fue un encuentro de youtubers hispanoamericanos que estuvo muy interesante, ¿no? Y ahí te conocí a ti y a otros amigos que han pasado además algunos de ellos, como Eugenia Cobán ha pasado ya también por aquí por el canal. Eh, bueno, Emilio, tú naciste en Tenerife, ¿verdad? Lo que pasa es que te fuiste muy pequeñito, con 7 años te fuiste a Venezuela con tu familia. Uh-huh. Y bueno, has estudiado Historia de España, Historia de Hispanoamérica y eres muy aficionado, creo, a la numismática. Y ahora nos explicarás de dónde viene esa afición. Lo que pasa es que en 2017 te tuviste que venir para España, de vuelta, ¿no? Saliste de Venezuela y te viniste de vuelta a España. Cuéntanos cómo fueron las circunstancias de tu vuelta a España, qué es lo que pasó y háblanos un poco también de dónde te viene la afición a la numismática. Sí, bueno, antes que nada, la afición de la numismática me viene desde muy pequeñito, ¿no? Mi padre viajaba mucho y me traía muchas monedas de los países que visitaba y empecé a juntarlas. Y bueno, hoy en día tengo una colección muy grande, más de 3.000 piezas tengo, pero ahora me estoy centrando un poco en la numismática virreinal española, ¿no? Los reales de A8, eso es la que fue la primera moneda mundial, lo que sería el dólar hoy en día, ¿no? Y mi padre también me inculca ese amor por la historia, pues él hizo el servicio militar, ¿no? Cuando joven y estuvo haciendo el servicio en el Sáhara español. Y sabes que los Anda, mi militares padre, siempre son... mi padre Sí, también. Mi padre estuvo haciendo el servicio militar en el Ayun, además. sí, bueno, a lo mejor quizás fueron compañeros, quién Pues sabe, igual, ¿no? A lo igual. mejor lo hicieron juntos. En la provincia del Sáhara Occidental, que era provincia española. Exactamente, una provincia española igual que cualquier otra, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, tú sabes que los militares tienen pues esa pasión por la historia y desde pequeñito me lo fue inculcando. Después en el año 2012 pues hice este curso con Fidescu de Historia de España e Hispanoamérica y fui investigando, ¿no? Toda esta historia hispana que está muy llena de la leyenda negra y lo que es luchar por la verdad siempre ha sido mi pasión. Y después, en el año 2017, como tú bien dices, yo emigré a Venezuela con 7 años, me crié allá, ya soy prácticamente más venezolano que la arepa, ¿no? ¿A qué parte de Venezuela te fuiste, Emilio? Sí, estuve viviendo en Puerto La Cruz y luego en Lechería, que es una ciudad vecina de Puerto La Cruz. Esto es al oriente, tiene muy buenas playas, como Parque Nacional Mochima, muy bonito, muy recomendado para las personas. Y bueno, ahí hice mi vida, me gradué de administrador tributario, estudié en el Colegio Salesiano, también Pío XII allá. Y del año 2017, por toda la situación
política que está viviendo Venezuela, ¿no? Y económica, pues decidimos regresarnos a España, ¿no? Lamentablemente, esperemos que pronto se resuelva toda esta situación política que vive Venezuela. Pues ojalá que sí los hermanos de Venezuela pues puedan tener una vida en libertad y una vida digna. Claro que sí, pero nosotros estamos encantados de que estés aquí, Emilio, no te vayas. No, bueno, por los momentos no hay planes de regresar, ¿no? Aunque todavía tengo mi casa allá y algunas cositas, pero bueno, por los momentos no hay planes de regresar. Muy bien. Oye, Emilio, lo primero, tenemos muchas cosas que contar. Yo sobre todo vengo hoy a aprender de ti, porque a mí me encantan las publicaciones que haces en Instagram y en otras redes, en Facebook, en otras redes sociales, con cosas de historia de Venezuela, que yo reconozco que es un tema que es bastante desconocido para mí. Entonces, yo vengo sobre todo a aprender de ti y que todos nuestros seguidores aprendan sobre la historia de una parte de un territorio tan importante de la América Española, ¿no? Pero antes de empezar a hablar de historia, yo te quería preguntar por tu proyecto. ¿Cómo surgió la idea de crear tu página de Venezuela Provincial? Dinos cuál es tu página para que te puedan seguir, qué cuentas tienes en redes sociales y sobre la campaña de mecenazgo también que tienes de Patreon. Sí, por supuesto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por tus palabras, ¿no, Perico? Sobre la calidad de nuestras publicaciones. Y bueno, como te había comentado antes, en el año 2012 pues hice este curso de Historia de España y Hispanoamérica. Mi papá me inculcó el gusto por la historia y fui, bueno, investigando, estudiando, ¿no? Todo el tema de la época virreinal en la América Española y vi que el tema de la historia provincial venezolana pues era muy desconocido en el mundo hispano en general. Más que todo se centra en otros territorios como el Virreinato de la Nueva España, México, Virreinato del Perú, algo un poco de Colombia, que en aquella época era el Virreinato de la Nueva Granada, Cuba. El Río de la Plata. Sí, pero Venezuela se estudió muy poco, ¿no? Cierto, cierto. Y tiene una gran historia que es muy desconocida. Y yo, claro, viviendo 25 años en Venezuela, pues conozco mucho de su historia, ¿no? Y decidí, pues, primero, hacer artículos de investigación sobre temas que eran pocos estudiados en Venezuela. Por ejemplo, en México se ha hecho muchos artículos de investigación y obras sobre los acueductos virreinales, ¿no? O los caminos reales, pero en Venezuela no hay ningún tipo de estudio serio a fondo de este tema y empecé a investigarlo porque también habían acueductos y caminos reales en Venezuela y lo publiqué, ¿no? La página de Españoles de Cuba, a quienes le mando un saludo, pues me apoyaron en estas investigaciones publicándolas. Y con esto di con un chico de Venezuela que tiene una página de historia que se llamaba Venezuela Colonial y me invitó a formar parte de su equipo. Claro, no estaba muy de acuerdo con el colonial, ¿no? Pero bueno, la página la crearon para luchar en contra de la leyenda negra y yo con mucho gusto pues decidí entrar en esa página. Y empecé a hacer artículos para la página y nos fue bien, ¿no? Creció bastante la página. Luego tuve algunas diferencias personales con el director de aquella página y decidí separar caminos, ¿no? Y crear una nueva página con un nombre correcto, Venezuela Provincial, y en ello estamos, ¿no? Pueden conseguirla tanto en Instagram y Facebook, que es donde solemos publicar nuestros artículos de investigación histórica, en YouTube. También tenemos un canal de YouTube donde entrevistamos a historiadores e investigadores históricos. Y ya tenemos 5.000 seguidores, suscriptores en nuestro canal de YouTube. Hace poco lo superamos y bueno, agradecido con todos ellos. Y bueno, en nuestro proyecto de investigación histórica pues no tiene ningún patrocinante oficial ni ninguna institución que nos apoye y por eso abrimos el Patreon de Venezuela Provincial para aquellas personas que quieren ser mecenas de nuestro proyecto de investigación histórico, pues con tan solo €1 ya nos ayudan a seguir en esto de la investigación histórica en pro de la hispanidad, en contra de la leyenda negra, ¿no? Pueden buscarlo en Patreon como Venezuela Provincial y les aparece por ahí. Y más ahora que YouTube nos desmonetizó el canal, pues por
publicar artículos en contra de la leyenda negra, pues sabemos que hay muchos medios pues no les gusta que se diga la verdad. No me digas que fue por esa razón. No sé por qué razón fue, pero es la única que sospecho, porque es que ni siquiera dieron las razones, ¿no? Joder, poco arbitrario entonces. Sí. Bueno, oye, Emilio, bueno, sí, dime que si querías añadir algo más. Sí, no, bueno, que lo que decían era que no cumplía con las políticas de YouTube, ¿no? No sé, no especificó cuáles, pero bueno. Bueno, nosotros hemos decidido que no tenemos necesidad de monetización ni de nada, por lo menos por ahora, así es que bueno, no dependemos solamente de nosotros mismos. ¿Qué te iba a preguntar? Para ir entrando en materia poco a poco, Emilio, igual que le pregunté a Eugenia cuando estuvo por aquí hace un par de meses, en Venezuela en general, la gente de a pie, de la calle, ¿no? El ciudadano normal de la calle, ¿qué percepción o qué idea tiene acerca de España y de los españoles? ¿Cómo nos ven? ¿Qué idea tienen de nosotros? No sé, ¿es positiva, negativa o...? Bueno, la visión actual del venezolano de España y del español, pues está muy marcada sobre todo por la emigración del siglo XX, ¿no? Recordémonos que Venezuela recibió en el siglo XX miles de españoles, ¿no? Canarios, gallegos, asturianos, vascos y andaluces de otras partes de la España, ¿no? Y inclusive muchísimo más cantidad que los 300 años de historia provincial con Unida España, ¿no? En el siglo XX pues fue muchísimo más población española a Venezuela. Y esa visión pues está marcada, ¿no? Por aquella inmigración del siglo XX, una inmigración que, hay que decirlo, fue a trabajar, una población española muy trabajadora, que al final pues muchos tuvieron éxito, ¿no? Creando empresas, etcétera, muchos centros españoles y que se solía adaptar muy bien a la idiosincrasia venezolana. Somos hispanos y es muy fácil pues adaptarnos a aquella sociedad venezolana. Yo soy un ejemplo de eso, ¿no? Aquí en España me hago más pasar por venezolano. La gente piensa que soy venezolano y no español, ¿no? Pero bueno, también los canarios son muy parecidos a los venezolanos. Sí, sí, sí. Pero es así. En cuanto a lo que es la historia provincial en Venezuela o la historia hispánica, pues sí ya hay otra visión, ¿no? Porque lamentablemente la historiografía oficial venezolana pues consume la leyenda negra tan presente no solo en Venezuela, sino en todo el mundo hispano y en el resto del planeta, sobre todo historiografía anglosajona, italiana, francesa, pues traga mucho Pero, de la historiografía sí, sí, oficial, sí. pero fíjate, Emilio, a mí puede ser que esté totalmente equivocado, pero me da la sensación de que allí en Venezuela esa leyenda negra no está tan enraizada o no es tan virulenta en contra de España como es en otras partes de América, como en México, por ejemplo. No sé si estoy en lo cierto. Bueno, digamos que depende. La leyenda negra en Venezuela no está tan basada en el indigenismo como puede ser en México o en Perú, pero cuando nos referimos a la guerra de independencia, pues ahí sí la leyenda negra es muy marcada, ¿no? Se tiene Ya, ya, ya. a los españoles como tiranos, como que robaban el oro y por eso nos independizamos, porque España era malvada y tuvo que venir Simón Bolívar a libertarnos y darnos todas las cosas buenas Bueno, de Simón Bolívar luego hablaremos más adelante, pero Emilio, ¿Simón Bolívar de dónde era? ¿De Marte o de Saturno? ¿O de dónde era? Sí, bueno, era un mantuano, ¿no? Un criollo, ¿no? Descendiente de españoles, claro, que habían llegado ya en el siglo XVI a lo que fue la provincia de Venezuela, pero bueno, no nos vamos a adelantar y después No, no, hablaremos de Simón Bolívar, ¿no? después hablaremos. Para ir Oye, en orden. sí, sí, sí. Oye, allí en la escuela, en los colegios, en los institutos, ¿qué se enseña sobre la historia de Venezuela y de la historia de España? Si es que se cuenta algo sobre la historia de España, que no lo sé.
Bueno, como te estaba contando, lo poquito que se cuenta está muy marcado por la leyenda negra. Se suele hablar un poco de Cristóbal Colón, bueno, en la época mía, en los 90, no sé hoy en Sí, día, porque Venezuela ha cambiado muchísimo, ¿no? Cuando yo estudié en la escuela en los 90, pues se estudiaba, bueno, que Cristóbal Colón llegó en 1498, las exploraciones de Alonso de Ojeda, la pesca de perlas en Cubagua en el siglo XVI, y un poquito los Wessler, la gobernación llevada por los alemanes concesión por Carlos V, ¿no? Y de ahí daban un salto estratosférico hasta la guerra de independencia o la guerra de secesión en Venezuela, ¿no? O sea, algún que otro levantamiento, como puede ser el levantamiento de la rebelión de Gual y España, ¿no? Pero muy de puntillas, ¿no? Y eso ya estamos hablando del siglo XVIII, o sea, que es prácticamente desconocida la historia de los 300 años de la Venezuela provincial, ¿no? Y es por eso que yo decidí claro. crear también este proyecto para dar a conocer todas esas cosas tan desconocidas y que mucha gente pues tiene esta visión de la leyenda negra que es incorrecta. Muy bien, pues oye, has dado justamente en el clavo en los temas que has mencionado, porque es sobre lo que te iba a preguntar, ¿no? Por seguir un poco el orden, eh, podemos empezar comentando algo sobre las diferentes culturas o pueblos nativos que había en la zona de lo que es actualmente Venezuela, y luego, pues, cómo llegó en el tercer viaje de Colón y después en las expediciones de Ojeda, como se descubre primero la desembocadura del Orinoco y luego se empieza a explorar ese territorio y cuál fue la primera ciudad que se fundó, etcétera. Hacer un poquito los orígenes, ¿no? Oye, muy importante, cuéntanos con por qué se llama Venezuela, porque se llama Venezuela. Pero vamos por orden. Estamos hablando del tercer viaje de Colón, ¿verdad? Uh -huh. Sí, bueno, antes del tercer viaje, bueno, los pueblos prehispánicos que habitaban en Venezuela, más que todos eran pueblos, digámoslos, con un poco que vivían en la edad de piedra, ¿no? No tenían muy desarrollado eh, algunas ciencias o culturas, por llamarlo de alguna manera. Tenían su cultura propia, pero en base al neolítico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y eran más que todos poblados por tribus caribes, que eran guerreras, practicaban la antropofagia, sobre todo capturando a otros pueblos vecinos, como podían ser, que eran más pacíficos, como los arahuacos. Y estas son las familias principales que habitaban en Venezuela, los caribes y los arahuacos. De ahí se desprenden muchas tribus, como pueden ser los guayqueríes, los caquetios, entre otros, ¿no? Y bueno, ya adentrándonos a lo que fue la llegada de los españoles al actual territorio venezolano, como tú bien dices, en 1498, durante el tercer viaje, Colón descubrió el actual territorio venezolano, llegó a lo que actualmente es Macuro el 2 de agosto de 1498, navegó desde la desembocadura del río Orinoco hasta el Mar Caribe, pasando por la isla de Cubagua, ¿no? Que ahí es donde se fundaría en 1500 aproximadamente, pues la primera población hispana en la actual Venezuela, que es la ciudad de Nueva Cádiz. Y algo muy curioso es que en el diario de a bordo de Cristóbal Colón señala gran cantidad de perlas en esta isla, ¿no? Eso sí, hay que decirlo, Colón no bajó a tierra ni vio nada en tierra, como señalan algunas fuentes, porque padecía conjuntivitis, artritis y gotas. En aquel entonces estaba enfermo, pero parte de la tripulación sí bajó a tierra, ¿no? Y como bien dices, también en 1499 se da la expedición de Alonso de Ojeda, siendo parte de lo que la historiografía señala como los viajes andaluces, ¿no? Y dentro de la tripulación había destacados marinos como Juan de la Cosa o el italiano Americo Vespuccio, y bueno, recorren toda la costa de la actual Venezuela y llegan incluso hasta la península Guajira, y existen diferentes versiones sobre el origen de Venezuela, del nombre de Venezuela.
El más popular es que fue acuñado por el italiano Americo Vespuccio, que asoció los palafitos del lago de Maracaibo con las casas sobre el agua Sobre que el hay en lago, Venecia, ¿no? Y por eso llamó Venezuela, ¿no? Como pequeña Venecia al territorio. Esta es una versión, pero hay que decirle a lo siguiente, Perico, que no existe documentación de la época que sustente esta tesis del origen del nombre de Venezuela de Pequeña Venecia, ¿no? Por el contrario, sí existe documentación que refiere que el nombre es de origen indígena, como la del año de 1502 de Martín Fernández de Enciso, que acompañó a Alonso Ojeda en su viaje de 1499, y él señala en su obra Suma Geografía que hay una población indígena en el lago de Maracaibo de nombre Venezuela. anda. Y también la única documentación referente a Américo Vespuccio hablando sobre esta zona del lago Maracaibo es una carta escrita desde Sevilla el 18 de julio de 1500 enviada a su patrón Lorenzo de Pierfrancesco de Medici, donde simplemente describe la zona y compara los palafitos del lago de Maracaibo con las casas que existen en Venecia, pero no indica que ese sea el origen Ya, ya, del ya. nombre de Venezuela, ¿no? Inclusive, Perico, hay hasta mapas del siglo XVIII, uno realizado por Juan López, que era un geógrafo y cartógrafo español. Este mapa es de 1787 sobre la laguna de Maracaibo y hay una nota que hace referencia al origen de Venezuela y dice que viene pues de los pueblos indígenas de la zona, ¿no? Claro, pues mira, yo la versión que había escuchado siempre es la comparación esa con Venecia, pero no sabía que había documentación escrita del principio del siglo XVI donde se refiere a una población indígena con ese nombre en la zona del lago de Maracaibo. Pues muy interesante, Emilio, muy interesante. Bueno, entonces estamos hablando de que se empieza a descubrir, a explorar el territorio. Lógicamente, me imagino que en primera instancia, siguiendo esos grandes ríos, ¿no? Como el Caroní, el Orinoco, que se pudieran remontar para ir explorando y se fueron creando las primeras poblaciones como Nueva Cádiz y otras que vinieron después, ¿no? Santa Cruz de la Guajira en 1502, Alonso Ojeda fundó la primera en tierra firme, aunque duró muy poco tiempo. Sí, sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y cómo se organizó territorialmente? Quiero decir, ¿qué forma de gobierno se estableció en ese territorio para poder gobernarlo de forma integrada en la corona, en el resto de los territorios de la monarquía hispánica? ¿Qué organización territorial se impuso allí? Bueno, al principio Carlos V creó la provincia de Venezuela, ¿no? En el año de 1527, que es lo que se conoce como la provincia de Caracas, ¿no? Para que la gente no lo confunda con todo el territorio actual venezolano, que incluía territorios como los actuales estados Carabobo, Yaracuy, Guárico, entre otros, ¿no? No incluida la provincia de la Nueva Andalucía, que es el oriente de Venezuela, ni la isla de Margarita, ni la Guayana, que es prácticamente la mayor parte de la actual Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y bueno, su primera organización con el nombre de Venezuela fue esa, la provincia de Venezuela en 1527. Luego, pues se crea la Capitanía General en 1777, concentrando a todos los territorios actuales de Venezuela. Pero hay algo muy importante, Perico, que existe una confusión común en la gente en pensar que las capitanías generales eran instituciones dependientes de un virreinato. Y hay que decirlo, esto es algo totalmente errado, ¿no? Y, y es porque se suele dar la historia mm, erradamente, ¿no? Las capitanías generales eran independientes, el capitán general de Venezuela rendía cuentas directamente al Consejo de Indias en Sevilla, y ya para 1742 la provincia de Caracas o Venezuela también era independiente del virreinato de la Nueva Granada por Real Cédula del 12 de febrero de 1742. Si quieres, citamos la Real Cédula, Perico. He Sí, resuelto relevar y eximir el gobierno y Capitanía General de la provincia de Venezuela
de toda dependencia de ese virreinato, no obstante lo dispuesto y mandado por mí en la Real Cédula del 20 de agosto del año de 1739, por lo cual fui servido de agregar la expresada provincia a ese nuevo virreinato. Este es Felipe V, rey de España y las Indias. Y bueno, en 1776... Bueno, eso, perdona un momento, Emilio, lo podemos enmarcar como Felipe V fue el primer Borbón, fue el cambio de dinastía en España, pues esos cambios en cuanto a la administración se deben también a ese conjunto de reformas borbónicas o de reformas que introdujo el nuevo rey cuando después de la guerra de sucesión en España. O sea que es algo totalmente lógico teniendo en cuenta que al cambiar de dinastía reinante se introdujeron muchos cambios en cuanto a la organización del Estado y del ejército y en otros muchos ámbitos. Sí, mucha gente dice que los Borbones fueron de carácter centralista, pero si nos ponemos a ver, aquí están más bien descentralizando, en el caso de las Capitanías General de Venezuela o la creación del Virreinato del Río de la Plata también, ¿no? O sea, vemos más bien una descentralización y un autogobierno a aquellas partes de la América española. Pero regresando un poco a lo que estábamos hablando, en 1776 también se estableció la Intendencia de Ejército y Real Hacienda, que con sede en Caracas y tenía jurisdicción en 6 provincias del actual territorio venezolano. Aquí vemos como ya se va organizando todo el poder en torno a Caracas, ¿no? Y 30 años después de la independencia de la provincia de Caracas, del virreinato de la Nueva Granada, se le anexan políticamente los territorios de la provincia de Maracaibo, Guayana y Cumaná, los cuales eran dependientes del virreinato. También la provincia de Trinidad, recordemos que la isla de Trinidad pertenecía a la capitanía a Venezuela, y dependiente de que esta gobernación de Trinidad era dependiente de la Real Audiencia de Santo Domingo, igualmente la provincia de Margarita, que era dependiente directamente de la corona, y todos estos territorios forman la Capitanía General de Venezuela con capital en Caracas, como dije anteriormente, con la Real Cédula de Carlos III de 1777. Si quieres, te la cito, Perico, brevemente. Sí. He tenido a bien resolver la absoluta separación de las mencionadas provincias de Cumaná, Guayana y Maracaibo e islas de Trinidad y Margarita del virreinato y Capitanía General del nuevo Reino de Granada, y agregarlas en lo gubernativo y militar a la Capitanía General de Venezuela, del mismo modo que lo están por lo respectivo al manejo de mi Real Hacienda a la nueva intendencia erigida en dicha provincia y ciudad de Caracas. Yo creo que Carlos III es clarísimo aquí que ya no se dependía. Está clarísimo, no deja lugar a dudas. Exacto. Oye, una cosa, después de que se organizara en esos primeros momentos esa provincia de Venezuela, hubo un periodo que es un poco extraño, podemos decir así, bastante desconocido por mucha gente, que es que el emperador Carlos I cedió la administración de ese territorio a una familia alemana, los Wesseler de Augsburgo. Cuéntanos qué es lo que pasó, qué es lo que le llevó al emperador Carlos a tomar esa decisión, por qué, cuál fue la causa y en qué momento y en qué circunstancias volvió de nuevo esa administración a manos de un delegado nombrado directamente por el rey de España. Sí, hay que decirlo, durante el reinado de Carlos V siempre hubo problemas de dinero, ¿no? Principalmente por las guerras, ¿no?, que llevaba a cabo la monarquía hispánica en Europa, ¿no? Sobre todo la guerra de Flandes. A Carlos le tocó, a Carlos I de España, pero quinto del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico, porque Alemania existe desde el siglo XIX, aunque digamos quinto de Alemania coloquialmente, pero es más correcto el otro, pero efectivamente él heredó tuvo una serie de herencias, ¿no?, en territorios fuera de la península ibérica
y de la península italiana, que también había reinos, había territorios que forman parte de la monarquía hispánica. Entonces, bueno, fueron herencias familiares en Alemania y en Países Bajos que le dieron bastante quebradero de cabeza y efectivamente consumió muchos recursos. Exactamente. Y bueno, entonces una forma de buscar dinero, en 1528 se le expidió una capitulación por la que otorgó en arrendamiento de la administración de la provincia de Venezuela a la familia Welser, que eran súbditos del mismo rey Carlos, ¿no? Y era una importante familia alemana de banqueros, y de esa manera pues pagaba la deuda que tenía con estos banqueros, que eran uno de los financistas de las guerras del emperador Carlos. Y los belsares, como se le dice en castellano, llamarían a la provincia como, o sea, gobernarían a la provincia como su feudo hasta 1546, aunque sus derechos se extinguieron en 1556. Sin embargo, hay un mito muy relacionado con esta etapa de que Venezuela era una colonia de Alemania, o como si hubiera pertenecido al imperio germánico, pero hay que decirlo, la provincia pertenecía a la corona de España, y los belsares solo gestionaban la gobernación siempre bajo soberanía española, con el propósito de cobrar sus deudas de las rentas que produjera la explotación de las tierras conquistadas, ¿no? Y hay que decirlo, la gobernación alemana fue un fracaso. A la corte llegaron constantes quejas del trato a los nativos por parte de los alemanes, y también de ciertas rencillas con los españoles. Incluso hay reales provisiones al gobernador y oficiales alemanes de la provincia de Venezuela para que no se hagan esclavos a los indios, porque están llegando quejas a la corte. Y hay una muy importante dada en Madrid, el 2 de agosto de 1530, que está en el archivo de India y que la hemos publicado en Venezuela Provincial, y sobre diciendo que no se hagan esclavos a los indígenas. Y es por esas razones de tan desastrosa administración que Carlos V se la quitó en el año de 1546. Ya. Bueno, la reina Isabel I ya dejó dicho muy claramente que los indios, los nativos de América, eran súbditos de la corona, o sea que no se les podía hacer esclavos porque eran súbditos de la corona, tanto como un castellano o un aragonés. Pero bueno, estamos hablando del siglo XVI, y entre América y España había un viaje de varios meses en barco. Entonces, esos territorios tan inmensos pues eran difíciles de gobernar y de que todo el mundo se sometiera a las leyes y a lo que decía la corona, claro. Emilio, una pregunta fundamental. Tú, después de todo lo que has estudiado sobre la historia de Venezuela, de la época virreinal, ¿consideras que España o la monarquía hispánica tenía abandonada Venezuela? ¿O le parecía menos importante que otros territorios? Esa es una excusa muy común en la historiografía oficial venezolana, ¿no? Ese mito de que España tenía abandonada Venezuela y por eso se dio la independencia, ¿no? Una aseveración que hay que decirle a Perico es totalmente falsa, ¿no? Si nos basamos en la historia pura y dura. Y hay que decirlo, sí, Venezuela era un territorio periférico dentro del Imperio Español y contaba con muy poca población y recursos si lo comparamos, eso sí, con los virreinatos como México y Perú. Pero a partir del siglo XVIII, con las reformas borbónicas que anteriormente hablamos, se implementan planes para desarrollar la provincia, ¿no? Y la primera medida es tomada por el rey Felipe V en 1728, y esa medida es crear la Compañía Guipuzcoana. Y gracias a esta compañía se multiplicaron las exportaciones con un volumen de 150.000 toneladas. Esta influye en el desarrollo económico, cultural, social de Venezuela, esta compañía, dejando así de ser un territorio deficitario que dependía de los situados de la Nueva España para poder sufragar los costos de infraestructura y de burocracia, ¿no? Y la actividad agropecuaria se multiplicó. Humboldt cita sobre los valles de Aragua que San Mateo, Turmero y Maracay son pueblos encantadores, en lo que manifiesta la mayor comodidad
crece uno transportado a la porción más industriosa de Cataluña. Esto es lo que cita Humboldt, ¿eh? Imagínate el desarrollo que llegó a haber en aquellas épocas. Y las reformas urbánicas trajeron una serie de infraestructuras. Venezuela es el país hispanoamericano con mayor número de fortalezas. Se conservan hoy en día una treintena. Una red de acueductos como el de Tiquire Flores, el de Puerto Cabello, el de Guanar, el de Mérida, vías de comunicación como los caminos reales de Caracas, de Barcelona, de Valencia, puentes como el Carlos III, el Anauco, en Caracas, el Morillo en Valencia, canalización de ríos como el Neverí, el río Tuy o el río Castán, etcétera, ¿no? Y en materia de salud, Perico, también se hicieron obras, ¿no? Se fundaron centenares de escuelas, se crearon dos universidades, la Real y Pontificia Universidad de Caracas en 1722 o la de Mérida en 1810. Se financiaron expediciones científicas como la de Alexander von Humboldt, la de José Solano y Bote, e inclusive el tercer globo aerostático que se elevó en América en el año de 1785 lo hizo en Caracas. En Caracas también se crearon instituciones como la Real Audiencia, la Intendencia, el Real Consulado o la Casa de la Moneda, ¿no? Todo esto que te estoy diciendo dan fe de la importancia que ya tenía Claro. Venezuela antes de la Ese dato independencia. me parece muy curioso, muy interesante, lo del globo aerostático, que en aquella época era una novedad absoluta, era un avance, estaba a la vanguardia de los avances científicos y de la ingeniería, y entonces el hecho de que el tercero que se elevó en América, como comentas, fuera allí en Caracas es muy, muy significativo. Es un síntoma de que había dinero y que había capacidad técnica y conocimiento para poder construir un ingenio de ese tipo, que era una absoluta novedad en aquella época. En pocas partes del mundo se había visto todavía. Entonces, en base a lo que nos comentas, no parece que fuera Venezuela un territorio pobre, ¿no? Precisamente. Me imagino que Sí, iría por zonas, pues es un territorio enorme, es un territorio muy grande. sí, por supuesto. Claro, como te señalé antes, no tenía la riqueza de los virreinatos de México o Perú, con grandes minas de plata y oro, porque recordémonos que las minas de oro en Venezuela se descubren en el siglo XVIII, perdón, XIX, perdón. Y estos virreinatos tenían bastante población en comparación con Venezuela. Pero sí era un territorio rico, ¿no? En otras materias, sobre todo en agricultura, gracias al cacao, ¿no? Pero para que la gente no diga que yo me lo estoy inventando, si quieres mejor te cito al médico y cronista e historiador José Domingo Díaz, que es oriundo de Caracas y es un testigo ocular de la revolución de Venezuela del siglo XIX. Él narra la situación de la próspera provincia de Venezuela antes del comienzo de la guerra de independencia en su obra Recuerdos sobre la rebelión de Caracas del año de 1829, y vamos a citarlo. Aquí ya te lo cito. Dice: aquella provincia, Venezuela, la más feliz de todo el universo, había caminado en prosperidad desde su descubrimiento, cuando el comercio libre con los puertos habilitados de estos reinos concedidos por su majestad en 1778 aceleró su hermosa carrera. Cada año se hacía notable por sus asombrosos aumentos. Los pueblos existentes veían crecer su población, en los campos establecerse otras nuevas, cubrir la activa mano del labrador la superficie de aquellas montañas, hasta entonces cubiertas con plantas que en ella había puesto la creación. O sea, aquí José Domingo Díaz está hablando del gran desarrollo agrícola y pecuario también, ¿no? Que vivía Venezuela antes del inicio de la guerra de independencia. No me lo estoy inventando yo. Sí, sí, no. Y como José Domingo Díaz, hay otros cronistas como Humboldt, Joseph Fernández, entre otros, ¿no? Que dan fe de lo que estamos hablando. Así es. Y bueno, has comentado algunas cosas, ese desarrollo tan importante de la pesca, de la agricultura, de la ganadería, de la apertura de minas en el siglo XIX. Aparte de estas actividades, ¿había alguna otra actividad especial? Por ejemplo, has mencionado hace un momento el cacao, el cultivo del cacao.
alguna cosa que fuera más específica de Venezuela con la que se comerciara hacia España y hacia otros territorios de Hispanoamérica? Sí, bueno, el cacao es una de ellas, como tú dices. También el tabaco de Barinas. Hay cronistas como Humboldt que señala que era de mayor calidad que el de Cuba, inclusive, ¿eh? Lo dice el propio Humboldt. Y era muy demandado, sobre todo en Europa. Hasta en Rusia se llegó a vender el tabaco de la provincia de Barinas. Se llevaron semillas a las 13 colonias norteamericanas que llevaron se le llamaron tabaco del Orinoco, con ese nombre se llama así ese tabaco, ese tipo de tabaco, pero no solo la provincia de Barinas que producía buen tabaco, también lo vemos en la Nueva Andalucía, en lo que actualmente es Cumaná, que también se desarrolló bastante el cultivo del tabaco, también la caña de azúcar, el cuero. Hay que decir que Venezuela tenía gran producción de esta, que era una materia prima, porque el cuero era como el plástico de la época, se utilizaba para todo, ¿no? Y en los llanos esto fue el principal motor económico, ¿no? Las reses, el ganado vacuno, el bovino, el caballar, etcétera, pues fueron importantes para la exportación de productos de Venezuela, no solo del cuero, también de ganado vivo, se exportaba sobre todo a las Antillas, ¿no? A las islas de las Antillas. Muy bien. Oye, y durante ese periodo tan dilatado de 300 años que estábamos comentando, ¿cómo fue la relación en general, el trato a los nativos? Porque evidentemente en tanto tiempo hubo de todo, habría casos de abusos, y habría de todo, pero yo lo que me interesa mucho es que nos des una visión de conjunto, en general, cómo fue el trato, cómo fue la relación, cómo digamos de alguna manera, cómo toda esa población nativa se integró con los españoles que viajaban desde Europa, se iban para allá, porque ya estoy hablando de los españoles de Europa, porque ellos eran españoles también, hemos dicho que eran súbditos de la corona, o sea, eran igual de españoles que los castellanos o los aragoneses. Pero cómo fue esa relación, esa integración, fue como en el Virreinato del Perú, por ejemplo, donde hubo muchísimos matrimonios mixtos en la Nueva España, incluso entre casas reales, de nobles nativos con nobles europeos, y tal. ¿Cómo fue esa relación y esa integración de la población nativa? Sí, bueno, hubo bastantes grupos indígenas, ¿no? Que, que durante el proceso de conquista pues participaron, ¿no? Conquistando a las tribus, digamos, belicosas, ¿no? Está el caso de los indios caquetios del actual estado Coro, ¿no? Que fueron nombrados indios de Real Corona, se les extendía el tributo a indios, pues a ellos no se les cobraban, igual con los indios guayqueríes de la isla de Margarita. Uno de los grandes conquistadores de Venezuela proviene de esta tribu, ¿no? De los guayqueríes, que es el conquistador Francisco Fajardo, ¿no? Que es un mestizo. Y bueno, todos estos indígenas pues fueron declarados indios de Real Corona con bastante derecho, y así todos los que apoyaron el proceso de la conquista. Luego, posteriormente, sí es verdad que durante los primeros años de la conquista, cuando todavía no se habían decretado las leyes de India, se cometieron algunos abusos, ¿no? Por parte de algunos conquistadores, por ejemplo, en la explotación de las perlas en la isla de Cuagua y la esclavización fuera de la ley, porque como tú bien dices, la reina Isabel la Católica había dicho que no se podían esclavizar a estos indígenas, pero la política de la corona siempre fue proteger a los indígenas, y con el establecimiento de las leyes de Indias en 1542 se crea el cuerpo legal para la protección de los indígenas. Y hay que decir que las instituciones españolas protegían a los desfavorecidos, y no solo a los indígenas, porque sobre la Real Audiencia de Caracas, el historiador venezolano Caracholo Parras Pérez pues cita que esta Real Audiencia fue defensora de las libertades de la población y ejerce con su facultad de apelar al rey un saludable contrapeso a la autoridad gubernamental, ¿no? Los fallos de los oidores en Venezuela fueron en general imparciales y justos, y desmienten las acusaciones sumarias
que se han levantado contra la justicia española. Esto es lo que cita Caracciolo Parra Pérez. Y también hay una falsa afirmación, Perico, de la historiografía oficial de que las instituciones españolas eran tiránicas, ¿no? Y las leyes españolas no se cumplían. Y el historiador venezolano Vallenilla Lanz cita lo siguiente: la actuación de las nuevas instituciones apuntaban a una inverterada costumbre española de escuchar y atender los ruegos de la población, por pobre y desvalida que fuera, y que podía remontarse a la aplicación de las leyes antiguas españolas, como las 7 partidas del rey Alfonso X el Sabio. O sea que... Sí, sí, no hay bueno, antes de seguir, quiero hacer un breve inciso que nuestro amigo Adrián, le decíamos ayer, nos acaba de saludar hace un minuto, y un abrazo muy grande, Adrián, eres un fenómeno, eres un grande. Coincidimos con él también allí en el Escorial, en el encuentro de youtubers hispanoamericanos en el evento de Res Hispánica. Sí, de Res Hispánica. Y nada, un abrazo grande, amigo. Un abrazo, Adrián. Bueno, es un fenómeno, Adrián. Decíamos ayer, claro que sí, tienes un canal estupendo de divulgación. Te comentaba, Emilio, efectivamente las leyes eran las que eran. El derecho de gentes que se promulgó, que fue el antecedente de lo que luego se conoció como la Declaración de los Derechos Humanos. Hasta tal punto fue así que se organizó la famosa controversia de Valladolid, en la cual pues se reunieron un grupo de eminentes teólogos, militares, gobernantes, políticos, y dijeron: vamos a ver, un momento, vamos a parar. Estamos hablando de poco más de 30 años, 30 y tantos años después del primer viaje de Colón a América. Y dijeron: paremos un momento, vamos a reunirnos. Las mentes pensantes más brillantes que había en aquella época se dedicaron a debatir durante un año si era justo, si España tenía derecho a hacer lo que estaba haciendo y si era justo lo que se estaba haciendo. Y de qué manera se podría, en caso de que fuera justo y fuera apropiado, continuar con ese proceso de expansión, de conquista, de establecimiento de reinos ahí en América, de qué manera había que hacerlo para proteger los derechos de los nativos y tal. Estamos hablando de principios del siglo XVI, o sea, es algo que no tiene parangón con ningún otro imperio. O sea, los imperios coloniales que vinieron posteriormente, fundamentalmente francés y británico y holandés y belga, ni se les pasó remotamente por la cabeza pararse a reflexionar sobre si lo que estaban haciendo era justo, tenían derechos o cuáles eran los derechos que había que respetar de los nativos. Y bueno, como ejemplo podríamos hablar del Congo belga, pero bueno, eso da para... No, ni siquiera el Imperio Romano para una conquista por eso, que es otro estilo de imperio, ¿no? A ver, el Imperio Romano y el Imperio Español tienen muchos paralelismos en cuanto a que fueron imperios que se replicaron a sí mismos en los territorios donde llegaron, llevaron sus obras públicas, sus leyes, sus infraestructuras, etcétera, etcétera. Pero ese componente moral, que es de raíz evidentemente cristiana católica, no la tenía el Imperio Romano. De hecho, los romanos eran bastante animales, eran bastante sí, salvajes. Y te aseguro que no iban a parar una conquista de un territorio. No. Y bueno, ya en España, indudablemente, los orígenes de España como nación, de la Hispania, está muy relacionada con la conquista romana, con la provincia romana de Hispania. Bueno, depende del periodo, hubo varias provincias, pero bueno, al final se unificó el territorio y evidentemente estamos enraizados, igual que en América. Hay un montón de restos de calzadas, de acueductos que se construyeron en la época virreinal. En España todavía, tantos siglos después, tenemos muchos restos de la conquista de la época en la que formamos parte como provincia del Imperio Romano. Aquí hay también acueductos que quedan algunas calzadas, sí, no, inclusive, teatros, etcétera. Sí, inclusive las leyes de India
come mucho, ¿no? De esa tradición legal romana, ¿no? Claro. Hay historiadores como Julio Enche Morillas o César Pérez Guevara que han estudiado muy bien este tema, ¿no? Esa conexión legal romana, ¿no? Con las leyes de Indias de la que tanto bebe la monarquía hispánica. Así es. Bueno, hemos estado hablando del descubrimiento de la desembocadura del Orinoco, hemos hablado del periodo de administración alemana durante el reinado del emperador Carlos, de la organización, los cambios que hubo en la organización territorial, sobre todo con el cambio de dinastía, ¿no? Con la entrada de los Borbones en España. Y rodando el tiempo llegamos al año 1810, el 19 de abril en concreto, que fue cuando se produjo la Declaración de Independencia, que ahora nos explicará Emilio, que fue, digamos, como el pistoletazo, nunca mejor dicho, de salida de lo que fue la guerra de secesión, ¿verdad? Estamos hablando, yo solamente quiero poner en contexto y ahora nos explicas tú en qué consistió la Declaración de Independencia y qué consecuencias tuvo, porque tú eres el que sabe de este tema. Solamente quiero poner en contexto que estamos en el año 1810 y que España está luchando por su supervivencia para expulsar a los invasores franceses. O sea, estamos hablando que la guerra, no me gusta llamarlo la guerra de la independencia, aunque es el nombre, digamos, sí, más de la historiografía oficial. de la historiografía oficial, porque España era independiente. No era una guerra... Y estos territorios, por ejemplo, Venezuela es una creación española, ¿no? Correcto. O sea, ¿cómo se va a independizar algo de creación española? Exactamente, pero a lo que me refiero que es el nombre más conocido o más habitual suele ser el de guerra de independencia, pero yo lo llamaría más la guerra del francés, ¿no? O la guerra contra el francés. Fue una guerra a muerte por la supervivencia de España, porque no exagero si digo que la guerra más y la invasión más dañina que ha sufrido España como tal, después de la creación del Estado-Nación, aunque eso puede tener muchos matices, pero bueno, vamos a poner como referencia el final de la Reconquista con los reyes católicos, con la reunificación de todos los reinos peninsulares, hasta ahora ha sido la guerra sin duda más dañina desde todos los puntos de vista, de pérdida de vidas humanas, de patrimonio histórico. Lo que se perdió fue brutal de patrimonio histórico, tanto en edificios como en pinturas, como en todo. Un daño a la economía tremenda. A mí no deja de sorprenderme que a pesar de eso todavía hubiera un montón de territorios en América que siguieran formando parte de la corona española hasta 1898, hasta final del siglo XIX. Entonces, lo quería poner un poco en contexto porque estamos hablando que esta declaración de independencia se produjo durante esta guerra que estamos mencionando entre 1808 y 1814 en la península contra la invasión francesa. Es decir, España en ese momento no estaba en condiciones de mandar un ejército a ningún sitio, a ninguna parte de América, para sofocar ninguna revuelta, ni ningún movimiento independentista, ni nada, porque estamos aquí. Bueno, de hecho, el primer ejército que manda es en 1815 el de Morillo, imagínate. Claro, ya después de terminada la guerra de independencia. Estamos hablando de un momento histórico muy crítico. Entonces, solamente quería poner en contexto para dejar claro cuál era la situación de España en ese momento. La guerra a muerte contra el ejército de Napoleón. Y estamos hablando que en ese contexto se produce una declaración de independencia. Y ahí te doy la palabra porque tú eres el experto. Sí, bueno, Perico. Es interesante lo que señalas, ¿no? Porque en los textos escolares en venezolanos y la historiografía oficial en Venezuela afirma, ¿no?, que el 19 de abril de 1810 se inició un proceso independentista y no debería de ser referenciada, ¿no?, como sinónimo de autonomía o independencia, porque al contrario yo creo que fue un símbolo de adherencia al Imperio Español, y te explico por qué, aunque tú lo has explicado muy bien, ¿no? Porque tiene que ver mucho con lo que estabas hablando. Y es que recordemos que Fernando VII fue hecho prisionero por Napoleón, quien colocó en el trono a su hermano José Bonaparte con el título de José I. Pepe Y en las Botella, provincias de España se formaron espontáneamente
juntas de gobierno que rechazaron al nuevo rey, ¿no? Y juraron fidelidad a Fernando VII, a la vez que organizaban la resistencia militar contra las fuerzas napoleónicas en la península. Y a partir de aquí se desencadena pues un conjunto de reacciones en las provincias de ultramar. Y los franceses habían enviado un buque a Puerto Cabello y a La Guaira para informar a estas provincias de ultramar que pasaban a ser súbditos de Bonaparte, ¿no? Y hay que decirlo, la casta criolla al enterarse de estos sucesos no aceptó, ¿no? Y el 19 de abril de 1810, los miembros del Cabildo Municipal se reunieron en su sede y el movimiento se originó por el, como digo, por el rechazo de un grupo de mantuanos pertenecientes a la aristocracia y burguesía criolla, desconociendo al nuevo gobernador Vicente de Empara, ¿no? Quien había sido, Perico, acusado de ser afrancesado. Y esto quería decir que era un agente de José Bonaparte, algo que es falso porque según revisamos los documentos que hay en el Archivo General de India, la Junta Suprema Central, que era la defensora de los derechos de Fernando VII, es quien nombra como capitán general a don Vicente de Emparan, o sea que no es ningún afrancesado ni ningún enviado por Bonaparte, ¿no? Y hay que decirlo, Emparan, el capitán general de Venezuela, dejó el mando voluntariamente tras la conspiración de los mantuanos, mientras se dirigía a misa, y se establece pues una junta de gobierno que toma como iniciativa establecer juntas similares en el resto de las provincias de la Capitanía General y crear la sociedad patriótica, sin que ello representara romper los vínculos del rey legítimo de España y de las Indias, que era Fernando VII, y se le juraba fidelidad a él, ¿no? Y hay que decirlo, aquel día fue cuando los habitantes de la Capitanía General de Venezuela fueron más españoles americanos que nunca, aunque los hechos, hay que decirlo también, fueron aprovechados por esta oligarquía mantuana para planificar y conjurar detrás de bastidores un proceso, eso sí, que condujo a la declaración de la independencia de la España peninsular el 5 de julio de 1811. Y hay que decirlo, desde el primer momento hubo un voto en contra de esa declaración de independencia, que fue del diputado por la Grita Manuel Vicente Maya, y su razón era que ellos eran o fueron electos no para independizarse de España, sino que eran electos para defender los derechos de Fernando VII. Y los indígenas, los pardos, los blancos pobres no apoyaron la declaración de independencia por ser liderada por los blancos criollos, que eran la casta predominante y no tenían representación de diputados, no ganaban nada, ¿no? Con la república, estos indígenas, pardos o blancos pobres, la consideraban oligárquica y pensaban que iban más bien a empeorar sus condiciones. Los criollos tenían el poder económico y ahora querían también el control político sin un contrapeso, Perico, como era la monarquía hispánica, y se organizaron protestas contra el gobierno de la Junta Suprema de Caracas en diversas ciudades. El 11 de julio, en la Sabana del Teque, vecinos se manifiestan junto a comerciantes canarios, desfilando por las calles con gritos del Viva el Rey, y la Junta Suprema reacciona enviando tropas y disolviendo todo este movimiento, y apresaron a los líderes, y 17 de sus promotores fueron decapitados exhibiendo sus cadáveres en la Plaza de la Trinidad el 15 de julio, o sea, pocos días después de la declaración de la independencia. Y acto seguido los republicanos expropiaron todos los bienes de esos decapitados. Y en Valencia, en la ciudad de Valencia, en Venezuela, se declararon insurrección contra Caracas. El Congreso tomó severas medidas también, comisionó al Marqués del Toro al mando de un ejército, y el 21 de julio el mismo Francisco de Miranda llega y asedia la ciudad y causaron más de 800 muertos y 1.500 heridos, y el asedio duró 26 días, hasta el 13 de agosto de 1811. Hay que decir también, Perico, que anteriormente el mismo Marqués del Toro había asediado a Coro entre octubre de 1810 y mayo de 1811 por no reconocer a la Junta Suprema de Caracas. Ellos querían reconocer a la de Sevilla directamente.
Y esa campaña fue sangrienta, dejando muchos muertos. En Sí. Barcelona también, cuando los frailes de la Casa Fuerte se negaron a prestar juramento de la nueva constitución y la nueva bandera, los pasaron por cuchillo, igual con la población realista. O sea, no es de extrañar, Perico, que cuando Monteverde en 1812 restablece la autoridad monárquica, se produjeran reacciones populares con gritos como viva el rey y muera el mal gobierno, como así ocurrió en la isla de Margarita, ¿no? Pues ahora vamos a hablar un poquito del desarrollo de la guerra. Ya lo has mencionado, pero bueno, insistiremos un poco más adelante sobre en qué bando lucharon mayoritariamente los nativos, la población nativa, durante esa guerra, que yo la llamaría una guerra civil, realmente, porque realmente fue eso, fue una guerra civil entre los habitantes de un territorio, de una provincia o de una capitanía general en aquella época que formaba parte de España. Pero bueno, llegados a este punto, ahora ya sí que es, hablando ya de la declaración de la independencia, del inicio de la guerra, con esos actos tan violentos, tan sangrientos que mencionabas, Emilio, tenemos que introducir una figura que es absolutamente fundamental en todo esto, que es la de Simón Bolívar. Entonces, bueno, podemos empezar explicando quién era Simón Bolívar, de dónde procedía, dónde se formó, si estuvo en España, si no estuvo en España, y un poco el proceso que le llevó a liderar esa guerra tan cruel y tan sangrienta contra los realistas. Y también es importante señalar, para que todos tengamos la perspectiva, sobre todo desde España, qué significa para los venezolanos y para Venezuela actualmente la figura de Simón Bolívar. Sí, bueno, Simón Bolívar, sobre su origen, ¿no? Se ha escrito muchas teorías, ¿no? Pero lo cierto es que hay un estudio realizado por los expertos del Instituto de Genealogía de Venezuela en el año 2012, que es avalado también por la Academia Nacional de Historia en Venezuela, y confirma ese estudio que Bolívar tiene diversos orígenes, ¿no? Posee sangre vasca, canaria, portuguesa, italiana, gallega, andaluza. O sea, según el estudio, el 98% de su sangre es europea, sobre todo española, 90%. Y tenía solo unas gotas de sangre indígena que se remontan pues a sus ancestros en el siglo XVI, ¿no? Y bueno, sí, Bolívar formó parte de las milicias de blancos de los valles de Aragua. Su familia lo envía a España, a la península, a continuar sus estudios, ¿no? Estuvo en la corte del rey de España, para que digan después que era muy rechazado, ¿no? Que inclusive llegó a compartir con la misma corte, ¿no? Y hay que decirlo, o sea, Bolívar es la gran figura de esta guerra de secesión, ¿no? O de independencia, como la queramos llamar, porque trastornó por completo al imperio hispano, ¿no? Y hizo nacer 5 naciones de ellas. Lo malo es que, sí, la labor fue destructiva y no consiguió hacer de la Gran Colombia una potencia entre dos océanos. Y bueno, la historiografía venezolana y también los gobiernos de turno en Venezuela después de la independencia, pues han creado el culto a Bolívar o el culto bolivariano, en el cual es casi que una figura mítica, ¿no? Casi que un santo, un dios. Y bueno, contradecir y decir algo en su contra o contradecir la corriente principal, pues es un pecado, ¿no? Y lamentablemente es así. No, pero a nosotros lo que nos interesa es, honestamente, con los datos que tenemos, acercarnos lo más posible a la verdad histórica y la realidad de lo que ponen las cosas en sus justos términos. Bueno, yo como te comentaba antes de empezar el programa, ya hace muchos años que estuve en Venezuela de viaje, la conozco un poco.
Bueno, una de las cosas que me llamó la atención es que el aeropuerto de Maiquetía de Caracas se llama Simón Bolívar y en todas partes está la Plaza Simón Bolívar y todo lleva su nombre de alguna manera. Incluso coincidí porque fue en agosto cuando estuve por allí, que allí es como una gran fiesta nacional la celebración del natalicio del Libertador, como dicen allí. Entonces, por eso quería preguntarte para que seamos conscientes de nuestros amigos que nos están escuchando o que nos verán en el futuro aquí en España, un poco lo que representa esa figura para los venezolanos en general. Sí, bueno, representa tanto que, bueno, con el surgimiento del socialismo del siglo XXI, hasta el nombre le pusieron República Bolivariana de Venezuela, o sea, es casi que un dios, ¿no? Y hay que decirlo, Perico, o sea, Simón Bolívar fue un hombre de carne y hueso, con cosas positivas como también negativas, ¿no? Que a veces pues parece que son muchas también, ¿no? Muy bien, claro que sí, pues una persona de su época, de finales del 18, del 19, con las circunstancias en las que creció, en las que se formó, en las que le tocó vivir, ni más ni menos. Eh, Cuéntanos un poco, Emilio, cómo fue el desarrollo de la guerra. Ya hemos hablado que en un primer momento hubo diferentes poblaciones que se manifestaron en contra de esa sublevación, que se reprimieron con mucha violencia y tal, pero ¿cómo fue el desarrollo en general de la guerra? ¿Cuántos años duró esa guerra? ¿Cuáles fueron los principales hitos o batallas de dicha guerra y los líderes principales, ¿no? Tanto de los ejércitos, eh, tanto realistas como independentistas o patrióticos, como lo quiera llamar. Mira, nos pregunta Fernando García, antes de pasar a describir lo que fue el desarrollo de la guerra, nos pregunta nuestro amigo Fernando por qué se elevó a esta categoría de semidiosa Bolívar. Bueno, hay que decirlo, Simón Bolívar murió, digámoslo, joven, ¿no? En el año de 1830, y muchos de aquellos que ocuparon el poder, pues lo empezaron a tomar como una especie de estampita, ¿no? El Bolívar, el que todo lo vale, ¿no? Y empezaron a tomar su figura. Y eso lo vemos primero con Páez, cuando trae los restos de Simón Bolívar en Venezuela, hace casi que una procesión desde La Guaira hasta Caracas, ¿no? Con los restos de Simón Bolívar. Y hay que recordar, los Páez le había prohibido la entrada a Simón Bolívar a Venezuela antes de morir. O sea, que eran casi que enemigos, ¿no? Y Sí, sí, después, sí. y después lo toma, ¿no? Como la figura de Simón Bolívar, el gran libertador. Esto se eleva por dos durante el gobierno de los hermanos Monaga a mediados del siglo XIX, y se eleva a la enésima potencia con Antonio Guzmán Blanco, que curiosamente su abuelo era realista en la guerra. Y él prácticamente que funda, ¿no? Ese culto, esa religión bolivariana, Antonio Guzmán Blanco. Y bueno, con el pasar de los años, pues ha ido la bola creciendo hasta actualmente con el actual gobierno de Venezuela. Bueno, pero ya yo en la época en la que yo estuve por allí en Venezuela de viaje, ya fue hace muchos años, y ya existía ese culto a la figura de Simón Bolívar, incluso la moneda de Venezuela es el Bolívar, son los bolívares, ¿no? Entonces, digamos que es una cosa que viene de muy atrás, aunque se haya, digamos, magnificado en los últimos años. Bueno, volviendo a la cuestión anterior, explícanos cómo fue el desarrollo de la guerra, los hitos más importantes, los líderes de ambos bandos y los principales hitos y hechos que consideran más determinantes en el desarrollo de esa guerra. Y por supuesto, nos tienes que explicar lo que es lo que se llamó el decreto de guerra-muerte. Muy importante el decreto de guerra-muerte. Y bueno, la historiografía venezolana y la opinión popular señalan que los actos llevados a cabo por Bolívar a los españoles con su proclama de guerra a muerte, ¿no? Que decía españoles y canarios,
moriráis, así estén en contra de la libertad y toda esta parafernalia, y la historiografía oficial suele justificarla, ¿no? Porque ellos dicen que las matanzas, por las matanzas que realizaban los realistas, ¿no? Durante la guerra, y eso llevó a Simón Bolívar a declararla, ¿no? Y frente a las justificaciones tradicionales, si revisamos los hechos, Perico, nos conseguimos que las primeras matanzas fueron llevadas a cabo por los republicanos, como dije anteriormente, después de la mismísima declaración de la independencia. Si nos ponemos a ver, obviando la invasión de Miranda en 1806 con mercenarios extranjeros, ese primer estallido de violencia republicana es el 11 de julio de 1811, pocos días de proclamada la independencia del 5 de julio, que como lo dije anteriormente, esa rebelión de la Sabana del Teque, que decapitaron a los 17 de sus cabecillas, después del asedio de Valencia del 21 de julio con Miranda, ¿no? Que causaron una matanza que dejó más de 800 muertos y 1500 heridos. Y en 1812 llega Monteverde poniendo órdenes en el caos republicano, que por cierto, muchos historiadores le achacan excesos, pero si nos ponemos a ver, es falso. Y la prueba, que la señala muy bien el historiador canario Manuel Hernández González en su libro sobre la guerra a muerte de Simón Bolívar, y la prueba es un juicio que está en el antiguo Fondo Judicial de Venezuela entre el Marqués del Toro y su mayordomo, que se llamaba Agustín Delgado, que era canario, por cierto, por los salarios de él, ¿no? Y del Toro aducía, para no pagar el salario, violencia en la guerra, y los testigos que declararon que hubo violencia durante la guerra suelen decir hechos a partir del año de 1814, nunca citaron fechas anteriores, porque no se había justiciado sin debido proceso antes de 1814. Inclusive los cabecillas republicanos se les enjuició y son llevados a España presos, entre ellos Miranda o Rocio. A Bolívar y Antonio Briceño se les dio un pasaporte para escapar de Venezuela por entregar a Miranda, y Briceño, el Diablo Briceño, el llamado Diablo Briceño, en enero de 1813, emite el Convenio de Cartagena, cometiendo atrocidades, inspira a Bolívar con sus atrocidades para el decreto de guerra a muerte de junio, ¿no? Este Diablo Briceño hasta decapitó a unos ancianos por solo ser españoles, ¿no? Ahí en la frontera venezolana con el virreinato de la Nueva Granada. Y en 1814, Boves asume el mando monárquico, y ahí sí empiezan algunos excesos realistas, pero el mismo Boves ya había sufrido las matanzas republicanas. A Boves, recordémonos, le violaron y le asesinaron a su esposa, ¿no? Y Boves es una de las principales figuras realistas de la guerra de secesión e de independencia en Venezuela. Digamos, Perico, que hay 4 importantes figuras, ¿no? En la Primera República está Monteverde, en la Segunda República José Tomás Boves, en la Tercera República Pablo Morillo, hasta que se retira en 1820 y queda el canario Francisco Tomás Morales al mando de los realistas. Y del lado secesionista podemos decir que durante la Primera República el más importante es Francisco de Miranda, luego Simón Bolívar y posteriormente José Antonio Páez, que es el que sella la independencia con la campaña de Occidente, donde se conquista la provincia de Coro y la ciudad de Puerto Cabello, que es donde estaban las últimas tropas realistas, y luego Páez, hay que decirlo, se alza como la principal figura política de Venezuela, es la que secesiona a Venezuela de la Gran Colombia, que es el proyecto de Simón Bolívar. ¿Y a qué bando apoyaron los nativos, como preguntabas anteriormente? Bueno, los indígenas mayoritariamente apoyaron el bando realista. El mismo historiador británico John Lynch lo señala en su biografía sobre Simón Bolívar. Y te preguntarás por qué, ¿no? Y es porque los indios veían en el rey de España un protector, ¿no? Y a los criollos más bien los veían como aquellos que abusaban de ellos y le quitaban y le invadían
sus territorios, ¿no? Vemos el caso como de los indios caquetios de Coros, que fueron fieles realistas de la guerra, el cacique de Clarines José María Charuán, que derrotó en la batalla de Clarines a Simón Bolívar en 1817, o el indio Cisneros, que luchó hasta 1830, o sea, después de la batalla de Carabobo en 1821 y la batalla naval del lago de Maracaibo en 1823, o sea, estamos hablando de 1830, muchísimos años después. El indio Cisneros hizo una guerra de guerrillas en nombre del rey de España. Y bueno, si quieres podemos hablar también de otros componentes de la población, porque hay un mito muy extendido por la historiografía oficial, que es que los llaneros cambiaron de bando una vez muerto José Tomás Boves, ¿no? Ya que Bolívar le había ofrecido la libertad y todos estos cuentos y parafernalias, ¿no? Cosa que es falsa, porque si nos ponemos a ver, la realidad es que al llegar Pablo Morillo con la expedición pacificador en 1815, él tenía órdenes directas del rey de asentar la autoridad mediante la ley, ¿no? Y entre las órdenes están la asimilación de las unidades regulares de las milicias llaneras, las cuales no se les reconocían los grados militares que habían obtenido al convertirse en tropas profesionales, ¿no? Y también otra medida fue el desarme de la población civil, ¿no? Siendo falso el mito de que es que Pablo Morillo consideraba inferior a los oficiales criollos, ¿no? Son estas razones que les acabo de exponer, ¿no? Y, y este error fue grave, pues puso en manos de los insurgentes una excusa, ¿no? Para captar adeptos ofreciendo grados y tierras, que por cierto fue usado por el mismo Páez en 1818, ¿no? Para unirse a los insurgentes y reclutar llaneros, ¿no? Aunque hay que decirlo, los llaneros no siguen a Páez en igual número, ¿no? Y con la decisión que siguieron a Boves. Muchos de los llaneros de las huestes de Boves también continuaron en el bando realista. La mayoría de la caballería de Morillo está formada por jinetes llaneros. Incluso su guardia de honor, vemos el caso del llanero de los llanos de Guárico, valga la redundancia, Braulio Fernández, que en 1818 fue seleccionado entre más de 1000 hombres en el pueblo de San José de Unare, en los llanos de anzoatiguenses, para formar parte de la guardia de honor de Pablo Morillo. O sea, en la guardia de honor de Pablo Morillo habían llaneros, ¿no? O sea, aquí lo vemos también. Y en 1820, cuando ocurre la revolución de Riego en la España peninsular, los realistas pierden las esperanzas de refuerzo, ¿no? Y algunos se inclinan por unirse al bando que parecía ganador, ¿no? Como vemos el caso del indio Reyes Vargas o el padre Torrelas, ¿no? Que, que se cambian de bando. Y muchas de las unidades de primera y segunda fila experimentaron 800 bajas después de la insurrección de Riego y la declaración de la Constitución Liberal en España, ¿no? Pero no se observa en la documentación oficial problemas sobre desertores al bando insurrecto fuera significativo, ni nombres destacados tampoco. Lo que sí es cierto es que Morillo fue un militar competente y entre 1815 y 1820 mantuvo el territorio libre, rechazando las incursiones republicanas. Y bueno, su regreso a España, luego de la firma del armisticio, hay que decirlo, supuso un golpe mortal al realismo de ganar. Si no fuera por los civiles americanos que apoyan al rey, la guerra no hubiera durado tanto, ¿no? O sea, que es falso de que aquellos llaneros se fueron en masa después de la muerte de José Tomás Boves al bando insurgente, ¿no? Lo cierto es que ese alzamiento de Riego, como mencionabas antes, fue la puntilla ya para rematar esos procesos de independencia, no solamente en Venezuela, en toda América, porque bueno, fue el golpe definitivo para la secesión de otros territorios como Perú, por ejemplo, y tal. Ahora si quieres comentamos sobre la batalla de Ayacucho y tal, porque te iba a preguntar sobre la repercusión que tuvo esta guerra de secesión en Venezuela, esta guerra de independencia, como la quiera llamar,
en el resto de territorios de la América española. Y que nos comentaras un poco sobre la idea de la Gran Colombia, ¿no? Que era el proyecto político de Simón Bolívar. Sí, bueno, por supuesto que lo que fueron los territorios de Venezuela y el Río de la Plata en el sur fueron grandes influencias para detonar las guerras de secesión en el resto del continente. Desde Venezuela, pues se va, digamos, conquistando, ¿no? El resto de los territorios, sobre todo de Venezuela y la Nueva Granada, porque primero se conquista la Nueva Granada, luego Venezuela y luego se va bajando hasta la campaña del sur, ¿no? Del continente, que es prácticamente una conquista del Perú, que era una población o un territorio muy fiel a la corona hispánica, ¿no? Igual sucede en el lado sur, desde el Río de la Plata, pues se conquista el territorio de Chile y se va subiendo después al Perú. Le hicieron como una especie de pinza, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, a este territorio que fue el último bastión realista, el Perú y el Alto Perú, no nos olvidemos de Bolivia, ¿no? Que después le pusieron el nombre de Bolivia en honor a Simón Bolívar, ¿no? Y hasta las primeras monedas que acuñaron tenían el rostro de Simón Bolívar estando él aún en vida, ¿no? Qué cosa tan curiosa, ¿no? Y sí, nos ponemos a ver la batalla de Ayacucho que nombraste, en ambos bandos hay gente del mismo territorio, ¿no? Del Perú, y antes de la batalla se dan abrazos, o sea, es una guerra civil entre hermanos, las guerras de secesión Totalmente. o de independencia fueron eso, guerras civiles entre los mismos pobladores americanos y que con algunos oficiales peninsulares, pero la gran mayoría fueron eso, criollos. Así es, así es. Y como consecuencia de todo esto, pues se dio una especie de balcanización de América, de la América española, porque yo siempre, es una de las cosas, y viene a colación de la siguiente pregunta que te voy a hacer ya para ir cerrando, que no quiero abusar mucho de ti, que esta tarde de domingo. Yo siempre me fijo en el proceso de independencia del Brasil, que es un territorio enorme que forma parte de la corona portuguesa y es un territorio que cuando se independiza de Portugal, se emancipa, pues se mantuvo como un Estado-nación, se constituyó como un Estado-nación sin que se fragmentara ese territorio. Si en la América española hubiese sucedido algo parecido, pues habrían creado cuatro grandes naciones, ¿no? La Nueva España, la Nueva Granada, el Virreinato del Perú, el Río de la Plata, bueno, y en este caso ya hemos visto que después de la reforma borbónica, el caso de la Capitanía General de Venezuela, o sea, habrían quedado como cuatro o cinco grandes naciones al estilo de lo que sucedió con Brasil y sin embargo se dio un proceso de balcanización en el que esos territorios, una vez que se fueron independizando de la corona española, a su vez se fueron desgajando en multitud de países a su vez o de repúblicas más pequeñas. El ejemplo clarísimo lo tenemos en la Nueva España, cuando Sí, se... Centroamérica, ¿cuántos Sí, países hay en Centroamérica? claro, cuando se convirtió en la República de los Estados Federales o Centroamericanos. Federados de México, perdió un montón de territorio por el norte que se lo quitaron los gringos y luego por el sur se fragmentó en un montón de países pequeñitos que lo que constituyen ahora mismo esa zona de Centroamérica. Entonces, pero ese proceso se dio en mayor o menor medida prácticamente en todos los territorios de América. Y digo que viene a colación de la siguiente pregunta, porque efectivamente te iba a preguntar sobre el papel que tuvo la masonería y que tuvo Inglaterra en todos estos procesos, en todas estas guerras de secesión en toda la América española. Sí. Bueno, antes de empezar con esa pregunta que me haces, bueno, que nos quedó por fuera lo de la Gran Colombia, ¿no? Sí, sí, Sí. perdón, sí, efectivamente. Y es importante lo que señalas, porque tú bien dices, la América Española era una unidad
Claro. desde Norteamérica hasta el sur. Hasta Alaska, Emilio, si es que Sí. hasta Alaska, es que miras el mapa, los topónimos, los nombres de las poblaciones, de las ciudades, de los accidentes Sí, geográficos, Valdés es uno, sí. joder, y es que ahí tiene nombre español desde Alaska hasta la Tierra de Fuego. Y entonces, claro, después de estas guerras de secesión, que como bien decías hace un momento, eran guerras civiles entre los propios habitantes de sus territorios, pues no solamente se independizan de la corona española, sino que es que además luego se inicia un proceso de fragmentación que dura hasta nuestros días y que, hombre, en general pues hay zonas muy pacíficas, pero hay otras donde hay estados, hay países que son vecinos, pasa con la zona de Perú, de Bolivia, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, que ha habido unas guerras tremendas y unos enfrentamientos. ¿Cómo es posible que entre hermanos se sacudan de la manera que se han sacudido algunas veces? Sí, en realidad, no sé, por eso te decía que qué conexión tiene todo esto ahora cuando nos hables de la Gran Colombia con la masonería y con Inglaterra, porque es muy llamativo ese proceso de balcanización. Sí. Bueno, como tú bien has señalado, pues la América española llegaba desde el Norteamérica hasta el sur del continente, hasta la Patagonia, ¿no? Y era una unidad política centrada en la corona española, ¿no? Y surge un proyecto, que es el proyecto de la Gran Colombia o la Colombella, pero es un proyecto de Francisco de Miranda que después copia Simón Bolívar, ¿no? Y este proyecto era pues hacer una gran nación desde el norte hasta el sur. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese territorio ya estaba unido antes de las independencias. O sea, no es una creación, o sea, no es lo que más bien sucede con las independencias, que cada caudillo regional, llámese Simón Bolívar, llámese San Martín, llámese el de México Iturbide, llámese O'Higgins, el que sea, o José Antonio Páez en Venezuela, etcétera. Cada caudillo quiere el poder para sí y desmembra cada territorio de la América. En la Gran Colombia era más bien un sueño, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Un sueño que ya era realidad con la monarquía hispánica, y que lo que hicieron más bien los cabecillas de las independencias fue una separación y una fragmentación en 22 repúblicas que son mínimas en contraste con otras potencias del mundo, y que más bien vino un proceso de debilitamiento, ¿no?, en estos territorios. Entonces, hablar de este proyecto de la Gran Colombia, de verdad que primero que no es un proyecto original de Simón Bolívar, y luego que ya ese proyecto existía, ¿no? Inclusive Carlos IV, antes de la invasión de Napoleón, iba a llevar un proyecto de, digámoslo, autonomía, ¿no?, a la América española, ¿no? Se dice que estaba, que como tú bien dices, conformado en 4 virreinatos, y iba a llevar ahí a sus hijos para que gobernaran, ¿no?, a los hijos de Carlos IV. Pero bueno, ese proyecto al final no se dio, que por cierto es un proyecto también muy parecido al del Conde de Aranda, y no se dio por la invasión de Napoleón, ¿no? Que eso yo digo que es la principal causa del desmoronamiento del Imperio Español, fue la invasión napoleónica Sin civil. lugar a dudas. Sí. Bueno, y ya bueno, yendo para la otra pregunta, que es sobre el papel de la masonería y de Inglaterra. Y de Inglaterra, sí. Bueno, el papel de Inglaterra detrás de las independencias hispanoamericanas es innegable, ¿no? Ahí tenemos el Plan Mayland, que es del año de 1800, inclusive antes una propuesta para humillar a España, que es anterior del Plan Mayland. Efectivamente. Y sí, o sea, Simón Bolívar desde el primer momento busca refuerzos de soldados en Inglaterra, sobre todo a través del emisario venezolano Luis López Méndez, y solo en Venezuela se contabiliza, Perico,
que casi la mitad de los soldados que combatieran al lado de Simón Bolívar eran mercenarios de diferentes países europeos enrolados en la Legión Británica, ¿no? La mitad, tantos. Sí, No, algunas fuentes señalan. me sorprende ese dato, no me esperaba que fuera tanto. O sea, la mitad del ejército eran mercenarios, pero entonces, una cosa, si eran esos mercenarios había que pagarles, tenían que cobrar. ¿De dónde sacó el dinero para pagarles? Sí, bueno, todo eso fue con empréstitos y deudas que otorgadas por la misma Inglaterra, ¿no? Ah, amigo. Pero, pero bueno, como te iba contando lo de la cantidad de los mercenarios, hay algunas fuentes que señalan 5.300, otros 8.500 hombres, ¿no? Hay que decir que esta cantidad de hombres es muy importante, ¿no? En aquellos territorios donde las batallas no pasaban de 2.000 o 3.000 combatientes, ¿no? Y estos mercenarios se trataban de veteranos de las guerras napoleónicas, ingleses, escoceses, irlandeses, inclusive alemanes, ¿no? Su motivación, la motivación de estos mercenarios era de índole económica y política. Anteriormente los británicos, acordémonos, Perico, habían mandado dos expediciones fracasadas en 1806 y 1807 al Río de la Plata. También ayudaron en 1806 a Francisco de Miranda a invadir Venezuela en el marco de la guerra anglo-española. Y aunque a partir de 1809 Reino Unido ayuda a expulsar de la península las tropas de Napoleón, el Parlamento inglés sí solía expresar en sus sesiones que no podían dejar que España mantuviera su imperio, ¿no? A pesar de la firma de los pactos del Congreso de Viena. Y lo cierto es que el gobierno británico apoyó de bajo cuerda a los insurgentes. No obstante, hacen declaraciones contradictorias, ¿no? Señalando de mercenarios a los legionarios y de libertadores en otras. O sea, una política demasiado inverosímil, ¿no? Y muchos de estos mercenarios serían, después de las guerras de secesión, reincorporados con iguales rangos en las Fuerzas Armadas de Gran Bretaña. Y las fuerzas expedicionarias británicas zarparon de Londres desde 1817 hasta 1819 y llegaron a las costas de Venezuela. Entre las acciones más resaltantes podemos decir la de julio de 1819, cuando las tropas de Jim English toman el fortín de la Magdalena en la ciudad de Barcelona, en el actual Venezuela, y la Legión cometió varios crímenes contra civiles, asesinatos, violaciones, robos, inclusive robo de licor, y se emborrachaban, ¿no? Hasta profanaron las iglesias y luego esta misma fuerza fue enviada a capturar Maturín en el oriente de Venezuela, y aunque fracasaron en su asalto al fuerte de Agua Santa, hay que decirlo así, fue una total derrota para ellos. Y en 1820, esa legión británica, comandada por Francis Burdett O'Connor, arremetió contra los indios guajiros, aniquilando pueblos enteros, pero recibiendo, eso sí, muchas bajas. Se hablan de 540 hombres, ¿no? También participan en la batalla de Boyacá, esto es en la Nueva Granada, donde Bolívar dice una cita muy importante, si quieres te la digo. Y a ver, dice lo siguiente, ya te la busco. Esos soldados liberadores son los hombres que merecen estos laureles. Así habla de Bolívar de la Legión Británica. Y bueno, en la batalla de Carabobo también los describió como los salvadores de mi nación a la Legión Británica. O sea, vemos que prácticamente Inglaterra es fundamental, ¿no? Sin el apoyo de Inglaterra, las guerras, las independencias no se hubieran ocurrido, ¿no? En la América Española. Y bueno, con respecto a lo de la masonería, bueno, algunos autores pues han creado algún halo, ¿no? Alrededor de la masonería y las guerras secesionistas en la América Española, ¿no? Y bueno,
hay que decirlo así, las llamadas logias Lautaro o Reunión Española, etcétera, y otras de otro nombre, a las que pertenecieron varios de los insurgentes americanos, pues no eran logias masónicas, ¿no? Eran sociedades políticas que perseguían la independencia, ¿no? Eso sí, copian rituales de la masonería en su forma de operar, porque sí, hay algunos insurgentes que eran miembros de logias masónicas, ¿no? Como también habían realistas masones como Pablo Morillo o Salvador de Moxó, y nadie duda de la lealtad de ellos a España, ¿no? Eso era algo muy común en las altas sociedades de la época, pertenecer a la masonería. Incluso también hay casos de insurgentes que pertenecieron a la masonería, como José Antonio Páez, pero se inició como masón posteriormente a la guerra de secesión, ¿no? Hispanoamericana. Y hay historiadores como Eloy Reverón, que señala que la masonería en Venezuela surge después de la independencia y no al contrario. Se empiezan a crear logias después de la secesión de España de Venezuela, ¿no? Y si bien es cierto que Simón Bolívar se inició en 1804 en la logia de Alejandro de Escocia, en París, bajo esta logia estaba bajo la jurisdicción del Gran Oriente de Francia, que es distinto al de Inglaterra, que por cierto, hace poco publicamos en Venezuela Provincial el documento, ¿no? De la iniciación de Simón Bolívar en 1804 en esta logia de Escocia. Y bueno, el mismo Bolívar dice que él entró para buscar contactos en Europa y luego no le ve ninguna utilidad, incluso al final de su vida los ve como una molestia, ¿no? Para los planes que él tenía de concentrar el poder. Y una de las fuentes que podemos consultar es el diario de Bucaramanga, que es del año de 1828, que está escrito por el republicano y amigo íntimo de Bolívar, Luis Perú de la Cruz, que recoge las opiniones de Simón Bolívar, y dice que Simón Bolívar opina de la masonería, y dice lo que Simón Bolívar opina de la masonería, y el porqué de su entrada a esta sociedad iniciática, ¿no? Y si quieres, citamos a Perú de la Cruz, porque creo que es la mejor forma de desmitificar, ¿no? Estas cosas, citando a la documentación y las fuentes primarias de la época. Y dice lo siguiente: poca gana tenía el Libertador de ir a dormir y siguió conversando. Habló sobre la masonería, diciendo que también había tenido la curiosidad de hacerse iniciar para ver de cerca lo que eran aquellos misterios y que en París había sido recibido maestro, pero en aquel grado le había bastado para juzgar lo ridículo de aquella antigua asociación, que en las logias había hallado algunos hombres de mérito, bastante fanáticos, muchos embusteros y mucho más tontos burlados, que todos los masones parecen a unos grandes niños jugando con señas, morisquetas, palabras hebraicas, cintas y cordones, que sin embargo la política y los intrigantes pueden sacar algún partido de aquella sociedad secreta, pero que en el estado de civilización de Colombia, de fanatismo y de preocupaciones religiosas en que están sus pueblos, no era político valerse de la masonería, porque para hacerse algunos partidarios en las logias se hubiera traído el odio y la censura de toda la nación, movida entonces contra el por el clero, ¿no? La Iglesia Católica, Sí, sí, y sí, los sí. frailes, que se hubieran valido de aquel pretexto, que por lo mismo poco podía hacérsele ganar a la masonería y hacerle perder mucho en la opinión. Fin de la cita, ¿no? Y también, Perico, si vemos, Simón Bolívar en 1828, de su propio puño y letra, tenía una opinión muy concisa y no dudó en condenar a la masonería, como lo dice claramente en una carta al general Santander. Si quieres, citamos la carta. Dice lo siguiente: pero usted tiene la culpa porque no los ha sabido tratar por las majaderías de masones y por los ataques a sus principios por parte de los amigos de usted mismo. Conmigo siempre están bien porque los linsojeo y los sujeto en los límites que me parecen justos. Malditos sean los masones y los tales filósofos charlatanes. Estas son las palabras de Simón Bolívar. Sí, sí, sí. Esto fue una carta
firmada en Potosí el 21 de octubre de 1828. O sea, Bolívar se transforma en un adversario feroz de la masonería y inclusive la llegó a prohibir por decreto el 8 de noviembre de 1828. Y cita el decreto lo siguiente, ya te lo busco. Cito: habiendo acreditado la experiencia, tanto en Colombia como en otras naciones, que las sociedades secretas sirven especialmente para preparar los trastornos públicos, turbando la tranquilidad pública y el orden establecido, que ocultando ellas todas sus operaciones con el velo del misterio, hacen presumir fundadamente que no son buenas ni útiles a la sociedad. Recordemos, Perico, que Simón Bolívar tuvo un atentado, que es el de la noche septentrina, y muchos dicen que fue llevado a cabo parte por los masones, pero ojo, que había una parte de los masones que apoyaron a Santander en este golpe de la noche septentrina, pero otros apoyaron a Simón Bolívar, inclusive mandaron a acuñar unas medallas que, por cierto, en la página de mi amigo Manuel Rojas Numi Subastas, pues tiene muy bien documentada esta medalla, ¿no? De cómo los masones apoyan a Simón Bolívar, a pesar de que prohíbe la masonería, ¿no? Bueno, Emilio, te agradezco un montón toda la cantidad de datos, de fechas, de citas textuales, de documentos de la época de la Guerra de Secesión y de la época virreinal, porque evidentemente aquí de lo que se trata es de desmitificar, como bien decías, y de aclarar las cosas y dar datos reales basados en documentos de la época. Aquí no tenemos ningún interés por inventarnos nada, sí, ni por crear falsos mitos, ¿no? Al contrario, lo que honestamente buscamos es conocer la verdad. Emilio, ya por ir terminando, porque ya nos estamos alargando un poquito, cuéntanos un poco cómo fue la evolución de Venezuela posterior a la independencia, cuando se hizo efectiva la independencia, porque claro, estamos hablando de que esos esfuerzos de guerra, esas contrataciones de mercenarios y tal, estuvieron sustentadas por préstamos, por créditos. Entonces, eso me lleva a pensar que Venezuela en este caso y otras muchas naciones americanas, cuando se independizaron de España, nacieron endeudadas con los ingleses desde el principio. Entonces eso tiene o habrá tenido una serie de consecuencias históricas. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue la evolución de Venezuela posterior a la independencia, qué es lo más importante que nos puedes contar de la evolución histórica del país hasta nuestros días. Sí, bueno, después de la guerra de independencia o de secesión, como la queramos llamar, en Venezuela, bueno, se vio arrastrada, ¿no?, por guerras civiles durante todo el siglo XIX. La más famosa es la Guerra Federal. El control de Venezuela cayó en manos de gobiernos corruptos. Estos, por estas mismas deudas que habían contraído con Inglaterra, empezaron a ceder la explotación de recursos naturales, ¿no?, a los británicos. Y bueno, entre 1835 y 1855, el 49% de las importaciones de Venezuela proceden de Liverpool. Importante este dato, ¿no? Y es tanta la ruina que en 1843 Venezuela tiene que acuñar moneda en Birmingham Mint. O sea, esta es la casa de la moneda de Birmingham. Anda, mira, qué bien. Sí, y la casa y la Real Casa de la Moneda de Caracas dejó de existir luego de la independencia. En Venezuela se acuñaba moneda. Luego de la independencia dependemos de Inglaterra para acuñar la propia moneda, ¿no? Es famoso el centavo monaguero de 1850, ¿no? Fue acuñado en esta Birmingham Mint o Casa de la Moneda de Birmingham. Y bueno, en La Guaira el comercio era controlado por los británicos, también se les dio control de los puertos. Tenemos a los británicos William Hacker, George Anderson, Elías Mocata, George Ward, también en los estadounidenses John Dallet y Robert K. Lowry. La producción del café es monopolizado por el
inglés John Bolton, que es muy famoso en Venezuela, de la Fundación Bolton, ¿no? Sus descendientes todavía existen en Venezuela. En Guayana se concedieron las minas de oro a compañías como el Callao General Mining Company, la Austin Orinoco Exploring and Mining, la South American Mining and Company, la Goldfield of Venezuela, etcétera, ¿no? Puras Oye, compañías. y entonces, Emilio, por qué se repite tanto lo de los españoles se robaron el oro? Si los que se robaron el oro fueron los británicos, por lo que me estás diciendo. Bueno, es fácil, porque si buscamos un chivo expiatorio, pues nos quitamos las culpas de los propios errores cometidos por ellos mismos, o sea, por los mismos gobiernos que gobernaron después de la independencia, ¿no? La culpa de los españoles, no de nosotros. Algo muy típico, ¿no? O sea, siempre cargar las culpas a los demás. Pero bueno, esto fue el siglo XIX de Venezuela. Guerras civiles y depender de potencias extranjeras. Inclusive en el puerto de La Guaira llegó casi a pertenecer territorialmente a Inglaterra y no podía entrar un venezolano a finales del siglo XIX y hasta el principio del siglo XX no se sacaron a los ingleses del puerto de La Guaira. Esto lo dice muy bien el historiador venezolano Oscar Llanes, que es muy famoso en Venezuela, ¿no? Y bueno, no es hasta el siglo XX, con el descubrimiento del petróleo, que en Venezuela empieza a haber un desarrollo, ¿no? Porque la industria del petróleo genera muchísimos ingresos. Eso sí, al principio la explotación estaba en manos de quienes, de los estadounidenses, y poco a poco, pues los gobiernos empezaron a cobrar impuestos, a solicitar parte de los ingresos de la producción, a obligar a las empresas estadounidenses y de otros países como la Shell, que es holandesa, o anglo-holandesa, por llamarlo de mejor forma. Bueno, el gobierno obliga a contratar mano de obra e ingenieros venezolanos, y bueno, esto va generando un despegue económico. Venezuela llegó a ser la segunda economía de América detrás de Estados Unidos y por delante de Canadá en los años 50 y 60. Y luego, con la nacionalización del petróleo, el gobierno pues asume el papel de productor de petróleo, y sobre todo gracias a la guerra de Yom Kippur, ¿no? En los años 70 existe un boom económico que deriva en la llamada Venezuela Saudita, ¿no? En la famosa Venezuela Saudita, que es la etapa de mayor bienestar del país, pero pero el mal manejo del Estado de los recursos petroleros y la misma corrupción del gobierno derivó en que este mismo Estado se endeudara por encima de sus posibilidades, trayendo una crisis económica en los años 80 con el llamado Viernes Negro, que se alargó hasta los años 90. Eso sí, Perico, con todo eso, Venezuela era el país más rico de Hispanoamérica con respecto al Producto Interno per cápita, con todos los problemas sociales que pasaron después de los 70, hasta que, hasta que llegó, bueno, Hugo Chávez en el año 98 y empieza las políticas del socialismo del siglo XXI, que poco a poco fue arrasando a una de las economías más ricas del mundo hispano a niveles que hoy en día son hasta más pobres que la propia Haití, ¿no? O sea, y un estado lleno de corrupción e intervencionismo, eh, inclusive hasta de expropiación de los mismas propiedad privada y de empresas privadas, eh, que por cierto, Simón Bolívar durante la guerra expropió bastantes propiedades privadas, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Y bueno, hoy en día Venezuela, pues como dije al principio de esta entrevista, pues está pasando por esta delicada situación política que la ha arrastrado a estos niveles sociales y económicos pues decadentes, que esperamos que muy pronto pues caiga esta tiranía, ¿no? Que está gobernando este gran país que es Venezuela, que me acogió por 25 años y que yo pues también tengo la nacionalidad venezolana, tengo las dos nacionalidades, ¿no? Español y venezolano, soy hispano-venezolano y
país al que quiero muchísimo y al que le deseo la mejor de las suertes y que pueda recuperarse lo más pronto posible. Y bueno, pero eso ya es otra historia, ¿no? Ya es otra historia, pero efectivamente es un país muy rico, con unas reservas de petróleo que tiene tremendo, pero no solamente eso, es que tiene unos paisajes preciosos, tiene 2 ríos enormes para producir electricidad, para tener tierra de cultivo, lo tiene todo. Entonces, ojalá que los hermanos de Venezuela pues bueno, puedan reconducir la situación y prosperar como se merece, porque es que además lo tienen todo para ello. Bueno, vamos a terminar, Emilio. Te agradezco muchísimo tu presencia aquí en nuestro canal de YouTube. Todo lo que nos has explicado sobre Venezuela me parece una cantidad de datos tremendo, abrumador, para que nadie pueda decir que aquí nos hemos inventado nada. Y bueno, como despedida, porque es la costumbre allí en Venezuela, hemos puesto un poco de música llanera, ¿no? El alma llanera, que es lo que te ponen allí en los bares para que te vayas a casa ya cuando quieren cerrar. Oye, para terminar solamente, cuéntanos cuáles son tus próximos proyectos o qué es lo que vas a hacer próximamente. Sí, bueno, espero que para el mes de octubre más o menos voy a sacar un libro. No puedo adelantar mucho porque firmé con la editorial y hasta que no publique el libro pues no puedo adelantarnos mucho, pero tiene que ver con la historia hispana y bastantes archivos documentados y es sobre cosas paranormales sin explicación. No puedo adelantar más. Oye, pues cuenta con nosotros cuando vayas a sacar el libro, cuenta con Misión Hispana, que te ayudaremos en todo lo que podamos para darle la máxima difusión, claro que sí. Y encantado de poder compartir contigo, Perú. De verdad que muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí, por tu amabilidad, por la cantidad de cosas que hemos aprendido contigo sobre Venezuela. Un abrazo muy grande. Aquí tienes tu casa para lo que quieras y ya nos volveremos a ver o en tu canal o en el mío, pero nos vamos a volver a ver sin duda. Seguro. Nada, si quieres añadir algo más, ya nos despedimos. Yo creo que con ese alma llanera, que es casi que el himno nacional de Venezuela, es la mejor forma de finalizar. Y bueno, muchísimas gracias a todos por su atención y a ti, Perico, por la invitación. Y Nacho, que está en los controles. Ahí, nuestro amigo y socio. Pues nada, un abrazo muy grande a ti y a todos los hispanoamericanos y a todos los españoles, claro que sí, de todos los continentes, y a los filipinos también, que también eran hispanizados. Un abrazo a todos, amigos, nos vemos. Adiós.